un aumento en las jubilaciones? Y para hablar del tema, Anita. Cristian Alessandro está en comunicación con nosotros. Bienvenido a Crónica al Mediodía. Ana, Juan Cruz y todo el equipo te saludan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Bien. ¿Qué novedades? A ver, ¿son positivas? A ver, sí, el aumento está fijado en el mes de septiembre, Sí. que ya empezaron a cobrar los jubilados, que recordemos que es el 7,5% y que la jubilación mínima pasó a 18.146 pesos. Bien. Ahí La base está. Sí. Sí. ¿Me decías? No, digo, la base está. Dicho esto, La base está. sí. Lo cierto es que desde el Congreso Nacional se está tratando de armar una mejor ley de movilidad jubilatoria que le permita a los futuros jubilados o a los jubilados ya que están cobrando sus saberes ahora, tener una movilidad que no sea fijada por el presidente de la Nación. Eso se está debatiendo en este preciso momento en la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, y sí. Sí, no, y a ver, pero Cristian, y de acuerdo, Sí. y le pregunto también a Fede, sigue estando el aumento por ley. Sí, el aumento en realidad está suspendido, el aumento por ley. Lo que se fija es el aumento por decreto, que lo fija el presidente de la Nación, que se empezó en septiembre. Es el aumento último que ya se empezó a dar y los jubilados están cobrando. Con ya octubre, o sea, ya terminaron de cobrar los jubilados en septiembre. En octubre, noviembre y recién en diciembre tendrían un último aumento del año, que es el previsto por el calendario de la ley. Lo que pasa es que está suspendida la movilidad en sí, no está suspendido el aumento. Claro, hasta que se dicte la nueva ley. Cristian, te quería preguntar, que hoy se va a conocer el nuevo índice de pobreza, que va a estar por encima del 40%, ¿y qué papel le toca a los jubilados ahí, no? ¿Cuántos representan ellos de este 40%? Y cómo aumentó que los números que vos tenés o los datos que vos tenés de un año para el otro. Bueno, lamentablemente no son buenas las noticias, en ese aspecto no son buenas las noticias. Recordemos que la jubilación mínima que se fijó a partir de septiembre es de 18.146 pesos y la canasta básica de los jubilados está por encima de los 50.000 pesos. Y digo por encima porque no hay una cifra medida actual. Recordemos que quien mide esa cifra, esa canasta básica para los jubilados, es la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, mejor dicho, que más o menos hoy, haciendo una proyección, estaría en 50.000 pesos. Por ende, yo te diría que seguimos manteniendo una tasa de pobreza entre 8 de cada 10 jubilados entran en la línea de pobreza. Lo que pasa es que mientras todo aumenta y las jubilaciones van por detrás... Pará, te freno, Cristian, porque sí. Estaba pensando que hoy está el anuncio del INDEC, ¿no? Sí. Estamos esperando, va a ser cerca de las 5 de la tarde, más o menos, me anuncia, con el que como viene siempre el anuncio INDEC. Un anuncio que se prevé, de acuerdo a cálculos privados, Cristian lo debes tener mejor que yo, cerca del 40% de pobreza, el índice de pobreza e indigencia. Y vos me estás diciendo que eso significa que 8 de cada 10 jubilados son pobres. O sea que el universo de ese 40% está constituido casi por jubilados. Dependiendo cómo se mire, ¿no? Porque recordemos que también tenemos el acceso a los medicamentos gratuitos que el PAMI empezó a dar y que eso le facilitó a muchísimos jubilados, aún de las jubilaciones que no son de la mínima, tener la cobertura de esos remedios gratis. Ahora, si se quiere hacer una vara, yo no tengo acá los papeles de la última cifra, pero estábamos hablando de 7 de cada 10 jubilados en la línea de pobreza y un margen de un puntito más por ese changüí que pueden darse. Lógicamente es dependiendo de cómo se mida, porque si ustedes lo ponen desde el punto de vista de los salarios indirectos que se dan con los medicamentos gratuitos y del subsidio de las tarifas, bueno, algo que no estaba claro. Pero sigue siendo muy grave la situación de los jubilados, sobre todo porque no está acompañando en las jubilaciones medias y en las jubilaciones altas a la inflación. En las jubilaciones mínimas sí los jubilados van a poder empardar con un poco la inflación de este periodo, pero tampoco, porque la inflación está desfasada en 6 meses. Y la realidad es que el poder adquisitivo del jubilado,
que perdió con la época de Macri, que fue el 22%, no lo recuperó. Claro. Más estos a ver, tramos Cristian, de sí. achatamiento tampoco lo está Sí, recuperando. situación, digo, a ver, decíamos, la situación es compleja, ¿no? Todavía Sí. para los jubilados, pese a todas las medidas que se tomaron en lo que va del año, digo, desde los medicamentos, ¿no? Con el PAMI Sí. y esa ayuda que antes no tenían, digo. No, Pasaron de una lógico. situación gravísima a grave, digo. Estamos hablando de que la situación de los jubilados fue y es una situación que hay que mejorar de raíz, porque está perfecto que el PAMI haya tomado la medida de devolverle lo que por derecho le corresponde a los jubilados, que es los medicamentos gratuitos. Y eso, la incidencia en el costo de los medicamentos, estamos hablando de más o menos 3.500, 4.000 pesos que un jubilado, y un poco más te diría yo también, que un jubilado dejó de pagar en la farmacia. Ahora, eso que por un lado dieron y que yo celebro porque es el derecho que le corresponden, Totalmente. también tenemos que ver cómo recomponemos el haber, que espero que sea muy pronto y que le dé certeza a los jubilados de no tener que depender de un presidente o de alguien que les fije el aumento, sino Sí, que me el quedo- derecho que le corresponde sea marcado por ley. Sí, me quedo pensando, ¿no, Cristian? Digo, un jubilado, una jubilada que cobra la mínima, digo, si tiene que Sí. pagar un alquiler, ya está complicadísimo o complicadísima, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay una grave situación que es un temazo y ustedes han hablado Sí. muchas veces con Gervasio Muñoz, del titular de lo que es los inquilinos, ¿no? Agrupados. Sí. Pero hay una situación muy grave con el pago de expensas y el pago de los alquileres de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, dentro de lo malo que está el país, los adultos mayores tienen este salario, que es la jubilación, que mensualmente pueden disponer. Sí. Ahora, hay una fuerte morosidad en el pago de las expensas Mirá. y también en concepto del pago de alquileres, hay atrasos. Pero lo que se ve más es en el pago de las expensas. Los adultos mayores y los jubilados están dejando de pagar las expensas. Y tiene eso, Cristian, me quedo con... A ver, esa morosidad se puede dar por muchas cosas, ¿no? Primero, se Sí. puede dar también porque el adulto mayor depende de su familia para el pago de esa expensa. Claro, es la decir, mayoría, ¿no? el acompañamiento al banco a pagar, hay que reconocer, y te lo dice, bueno, Gervasio Muñoz lo dice siempre, en gran parte los consorcios son bastante ladrones, entonces Sí. no permiten que vos pagues con un CBU, tenés que ir a Sí. pagarle, depositar la plata o tenés que pagarle... Entonces, ¿qué pasa con ese familiar que no pudiera visitar a su mamá, a su abuela para ir a pagar la expensa porque estábamos en pandemia? Queda totalmente en morosidad. Ahora, Yo les voy a dar un ejemplo, Sí. les voy a dar un ejemplo de lo que me pasa a mí con mis padres. Mis padres tienen que pagar expensas y las expensas que tienen que pagarla, que te piden un número de clave, que ese número de clave varía todas las semanas, todos los meses, cada cambio. Entonces se hace imposible. Y es verdad lo que vos decís, que muchos dejaron de tener el sostén de un familiar Sí. que le hacía los trámites. Y siempre, Ahora, Cristian, siempre te dicen algo es, el alquiler lo podés dejar de pagar y Claro. demorarte porque es una discusión que vas a tener con el dueño. Sí, Ahora, siempre sí. te recomiendan, nunca te dejes de pagar las expensas porque ahí van con todo. Te fajan. Puede perder un jubilado su departamento o puede perder en una acción judicial que le impongan. Y que va a tener un dolor de cabeza grave, porque por más que las jubilaciones sean inembargables, el tema o sea, en principio son inembargables, Sí. la situación es un dolor de cabeza, en fin. Cualquier persona que se someta a la justicia no es querido. Ahora, yo te lo tomo por el otro lado. La situación es que yo veo, está bien, sí, hay muchos de los jubilados que no tienen un sostén, una persona de apoyo que lo puedan hacer, pero muchos de los jubilados están sosteniendo la olla, permítanme el término, Sí. de aguantar, de sostener a los hijos que en este momento están un poco complicados de trabajo. Claro, con problemas laborales. Falta de trabajo, entonces Y- esos 18.000 pesos Sí. lo invierten en el puchero del día y no pagan Exacto. los servicios de Y- defensa, por Y ejemplo. en ese sentido, recién, Cristian, nombrabas la ayuda del jubilado con sus hijos. Quería preguntarte si durante estos últimos meses, durante la pandemia, el jubilado pudo seguir sacando préstamos.
Mirá, está buena la pregunta. Lo cierto es que los préstamos de ANSES se reformularon. Hoy están suspendidos los intereses y la devolución de los préstamos y se había habilitado la página. Lo cierto es que yo ahí tengo que, o sea, la situación del ANSES es que dicen que se están entregando algunos préstamos, pero la visión o la versión que a mí me llegan de los adultos mayores es que les está costando muchísimo que la ANSES reconozca la posibilidad de tomar préstamos. Ahora, para darles un consejo, yo sé que sacar un préstamo hoy a lo mejor es una solución para tapar un parche de que le generó el pago de la despensa, pero tratemos de, o traten de, en lo posible, no endeudarse, porque después empiezan en un sinfín. Claro, una bola de nieve que no para de crecer. Claro, que cobran nada porque sacan el crédito del ANSES, que está bien, hoy no lo tienen que devolver, pero en algún momento lo van a devolver con las reglas anteriores a la pandemia, pero tienen los créditos sacados de los bancos con tasas muy altas ya, y muchos sacaron un tercer crédito en los usureros. Entonces, llega el momento de cobrar la jubilación y se quedan sin nada. Entonces, sí, hay muchos jubilados que están sacando créditos, eso es verdad. Desde el ANSES dicen que se están otorgando. Yo las versiones que me llegan de los jubilados, que también confío en ellos porque no me dicen una cosa por otra, es que le está costando mucho poder acceder a los créditos. Cristian, del ANSES. Y a propósito de esto, ¿no? Y probablemente también haya muchos jubilados y jubiladas que estén del otro lado mirando y vos tenés un contacto directo, ¿no? Con ellos y ellas. Digo, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen hoy? Digo, porque esta es una, pero claramente hay otras. ¿Sabés cuál es la situación? La de las mujeres y hombres que no se pueden jubilar. Mirá. A ver, los jubilados hoy sabemos que la están remando como toda la sociedad y que estamos en una situación grave. Sí. Eso ya lo sabemos. Eso pero lo que están viéndose mucho es la complejidad para poder acceder a la jubilación. De aquellos hombres y mujeres que teniendo la edad jubilatoria no pueden acceder a una moratoria, no tienen los aportes suficientes y que ahora, con 60, 65 años, el peso de toda una vida de trabajo informal, en ese momento no pueden trabajar, no pueden laburar y quieren jubilarse. Sí. Y cuando llegan el momento de la jubilación, no pueden porque tienen pocos aportes hechos ante la ANSES, ¿no es cierto? Claro, recién Ana te hacía esta pregunta y se me ocurría, ¿qué pasa con los centros de jubilados? ¿Permanecen cerrados? Porque el centro de jubilados, a ver, es un lugar de recreación, de esparcimiento, de distracción para el jubilado. ¿Qué pasa con los centros de jubilados, Cristian? Los centros de jubilados están cerrados. El protocolo indica que todos los que nos dedicamos a la atención de los adultos mayores, sean abogados previsionalistas, sean centros de jubilados, todo lo que es atención a adultos mayores tiene que estar cerrado. El centro de jubilados era una contención muy grande para los jubilados porque yo les indico y les aconsejo a los jubilados que se queden en sus casas, que son un grupo de riesgo, que traten de salir lo menos posible, pero sabemos que el efecto encierro en los adultos mayores está pesando y mucho. Entonces el centro de jubilados era la opción para poder recrearse. Hoy los centros de jubilados están cerrados, había muchos problemas desde la situación de los centros de jubilados porque era insostenible el pago de los servicios, el pago de la luz, el pago del gas. Sí, todo lo que implica, ¿no? Esta pandemia. Esto es importante, que hubo un subsidio que se está pagando desde el PAMI y esto es muy importante porque los centros jubilados que no lo pudieron hacer tienen esa posibilidad para que se les otorgue un subsidio para que puedan sostener, puedan pagar los servicios y que tampoco se los corten los servicios de la luz y el gas. Bien, excelente esto último que aportabas. Muchísimas gracias, Cristian, por esta comunicación, como siempre. Muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Buen día. Atención, 13 minutos pasaron de las 14. El gobierno extendió el plazo para los créditos a tasa cero. Sí, lo resolvió hace un rato el Gabinete Económico que se reunió esta mañana y extiende hasta el 31 de diciembre si estos créditos a tasa cero, que son para autónomos y monotributistas, que estaban hasta el 31 de octubre, se van a extender hasta diciembre. Ya fueron beneficiados más de 600.000 autónomos y monotributistas. Se resolvió esto y además va a seguir abierto hasta el próximo 2 de octubre la inscripción al ATP y hasta ahora ya se inscribieron
van a cobrar 1,5 millones de personas el crédito a partir de octubre del nuevo ATP. Bien, y ahora seguimos con otra de las cuestiones de coyuntura, se puede decir, pero a nivel mundial, ¿no? La pandemia sigue, estamos en pandemia, el mundo sigue en pandemia, valga la redundancia. La OMS anunció que el año que viene continúa la pandemia, vamos a continuar con los protocolos correspondientes.